Ángel Cartuche, él es miembro del movimiento Pachacuti, que él ha sido un crítico con respecto al comportamiento que ha tenido el bloque de Pachacuti en la Asamblea Nacional. Abogado Cartuche, le damos la bienvenida y quisiéramos conocer su comentario sobre el momento que se vive cuando empiezan a fluir informaciones y rumores sobre una reorganización en la Asamblea. La docilidad que habían mostrado adeptos a ADN estaría terminando y se menciona allí a algunos asambleístas, particularmente de Pachacuti, que conjuntamente con ex asambleístas del correísmo estarían conformando este nuevo bloque. ¿Conoce usted sobre este tema y lo conozca o no? ¿Qué opinión tiene? En primer lugar, un saludo cordial a ustedes y el medio de comunicación, Antena 1, que siempre ha estado en estos medios invitando a ser partícipe. Gracias, y a los radioescuchas también que me escuchan por este medio. En realidad, lo que se viene viviendo en estos últimos momentos al interior de la Asamblea Nacional, primero hay que hacer un balance de que la Asamblea Nacional queda debiendo casi totalmente al pueblo ecuatoriano. Si de eso queremos hablar, que hay un grupo de ex asambleístas o pachacutis, yo diría que ya no son los 6 asambleístas que antes subieron con la bandera de Pachacuti, hoy están expulsados y se ha ratificado la expulsión del movimiento Pachacuti. Por lo tanto, ellos ya no pueden, ya no representan al movimiento Pachacuti, son asambleístas, serán independientes, lo que sea, pero el movimiento Pachacuti ya no son parte del movimiento Pachacuti. En este sentido, ellos responderán a otros intereses. Nosotros como movimiento ya no tenemos responsabilidad de las acciones que ellos tomen allá. Ahora, a nivel general, hay que tomar en consideración de que la Asamblea Nacional está conformada por 2 movimientos políticos grandes que tienen que ver en el manejo de este poder del Estado. Sin embargo, el bloque mayoritario que se conformó inicialmente ha importado varios asambleístas, tanto de la Revolución Ciudadana, tanto del movimiento Pachacuti y otros movimientos, han venido haciendo un voto de mayoría para tomar decisiones que han sido contrarias a la ley y a la Constitución. Y es por ello que hay que evaluar esta Asamblea Nacional. No ha tenido un resultado positivo, no ha habido fiscalización, no ha habido legislación, no existe ese empoderamiento en que esta entidad pueda responder a los intereses de la ciudadanía. En este sentido, si hoy se pretende conformar un nuevo bloque, pues un bloque será un bloque de independientes que serán dirimentes, que bailarán tanto para el uno o para el otro, con intereses particulares, más no intereses sociales. Es por eso que el movimiento Pachacuti ha señalado y ha ratificado la expulsión de estos ciudadanos que llegaron con la bandera de Pachacuti, pero que no han respondido a nuestros principios políticos, ideológicos del movimiento. Es por eso que el movimiento Pachacuti ha tomado otras iniciativas y hoy trabaja en procesos de depuración interna para ir cambiando y haciendo que nuestros adherentes y nuestros miembros del movimiento Pachacuti tomen las decisiones con apoyo colectivo, con apoyo organizativo, con apoyo comunitario, y que no tengan que traicionar a futuro como se ha venido dando en estos momentos. ¿Cómo evalúa usted el riesgo de que estas alianzas sean percibidas como una contradicción con la lucha histórica de Pachacuti contra el centralismo, contra el extractivismo? El movimiento Pachacuti no solamente es un movimiento político, es un movimiento que tiene sus bases sociales, como está conformado por el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Entonces, nosotros no podemos decir que eso va a impactar en los resultados de la lucha histórica que venimos haciendo en defensa de la naturaleza, en defensa de la Pachamama, en defensa de nuestros derechos. Y venimos exigiendo no solamente derechos para los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo ecuatoriano. Por eso nuestra lucha es una lucha social amplia, en donde involucra a las personas del campo y la ciudad y a los sectores sociales más desprotegidos de este país. Por lo tanto, el movimiento Pachacuti no se va a debilitar por la exclusión o por la depuración de 6 personas o 6 asambleístas que han traicionado estos principios, no se va a ver afectado. Nuestro trabajo es territorial, nuestra lucha continúa en defensa de la naturaleza, en defensa de la educación, en defensa de la salud, en defensa y la exigencia de que genere empleo el gobierno nacional. En consecuencia, la lucha está
en el camino, y no es que ha terminado ahí, se vienen otras luchas que se va organizando en territorio. Es por eso ese acercamiento que hacemos como dirigentes es a los territorios, a las comunidades, a las organizaciones. Claro que hay debilitamiento, claro que hay fraccionamiento, pero ese fraccionamiento se da por intereses individuales más que por intereses colectivos, defendiendo intereses personales, lo cual en esta dirigencia hemos dicho, no vamos a defender desintereses personales, sino vamos a profundizar el trabajo territorial para defender los derechos y no permitir que este régimen siga destruyendo nuestros derechos colectivos, nuestras conquistas que se ha sido a lo largo de la historia en defensa de la naturaleza, en defensa de la tierra, en defensa del agua, en defensa de nuestros derechos. En consecuencia, nuestra lucha está firme y seguimos nosotros trabajando en esa visión. Rechazamos las acciones persecutorias del gobierno nacional. Queda en balance, por ejemplo, en este periodo que tenemos que hacer un balance fundamental de lo que pasó en el paro de septiembre por el alza o la eliminación del diésel. Ha sido muy claro que tengamos que ver, pero fue la voz del pueblo indígena que tuvo que resistir con las consecuencias que hemos tenido que vivir, las persecuciones que hemos sido sometidos por parte del gobierno, pues esas consecuencias hoy llevamos a debate, a las bases, y en las bases a tomar nuevas decisiones, nuevas resoluciones con la participación y la vocería de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los sectores más desamparados de este país y tomar nuevos retos para los años que vienen. Doctor Cartuche, muy buenos días. Después del rotundo en la consulta popular, había mucha expectativa del ciudadano, de la ciudadana respecto de los necesarios cambios en la estructura del Estado y en las políticas de este gobierno nacional. Sin embargo, eso no ha sucedido y más bien lo que vemos es que hay insistencia y se prevé que haya más insistencia por parte del gobierno nacional en hacer reformas y cambios tanto a la Constitución como a otras normas, en este caso vía Asamblea Nacional. Aquí nos vamos a enfrentar precisamente con esa posición política de los distintos bloques políticos al interior del Parlamento ecuatoriano y muy probablemente también a las decisiones de la Corte Constitucional. En este contexto, los movimientos políticos en la Asamblea Nacional van a ser fundamentales. Exactamente, los movimientos políticos que son los representantes del pueblo ecuatoriano tienen que ser muy fundamental en las acciones que tienen que cumplir y en las obligaciones que son mandatos legales y constitucionales. Lo que no se ha visto en este momento, lo que solo se ha visto es un balanceo en querer imponer leyes que son contrarias a la Constitución. Y es ahí que la Corte Constitucional ha tenido un adecuado respuesta para declarar la inconstitucionalidad de las leyes que no han sido debatidas en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué podemos esperar de una Asamblea Nacional que tiene una mayoría de asambleístas del gobierno nacional y que son asambleístas de pacotilla, que no están debatiendo los intereses realmente sustentados en la ley y en la Constitución? Entonces, si hacemos nosotros un balance fundamental del accionar de la Asamblea Nacional, solamente han logrado hacer que los asambleístas que captar de otros asambleístas, importar de otros movimientos para hacer mayoría y pretender hacer estos cambios constitucionales. Y eso se vuelve riesgoso. Hoy en día ya estamos viendo que ya no va a tener la mayoría el gobierno nacional, se vuelve riesgoso. Entonces, este bloque que está creándose para hacer un balanceo entre lo uno y lo otro, entonces se vendrán intereses más particulares, negociaciones que no van a responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Este gobierno nacional, cuando inició su primer periodo, no olvidemos que en este gobierno nosotros hemos vivido dos asambleas, dos consultas populares. De las dos consultas populares, en el primer inicio del gobierno de Noboa, obviamente obtuvo algunas aprobaciones para que se suba el IVA del 12 al 15% con el discurso de que iba a implementar el plan Fénix para combatir la inseguridad. ¿Y qué es lo que hemos logrado hasta este momento? Hasta este momento no hemos logrado nada. Estadísticamente tenemos en el año 2025, al primer semestre del año 2025, hubo homicidios de 4.619, es decir, el 47%, igual que el año 2024. Es decir, no hemos mejorado nada y el plan Fénix se ha esfumado y no aparece en ningún aspecto que esté cumpliendo con esa propuesta política que hizo el régimen. Frente a ello,
la falta de legislación de la Asamblea Nacional, la falta de fiscalización a las entidades de seguridad también está ausente. Más allá de eso, también hay que tomar en cuenta la cuestión de la economía. La economía, en el ámbito económico, el 24% de la pobreza que existe del ingreso hasta junio del 2025, hoy sigue en el mismo nivel, o sea, no hemos mejorado nada. Hay un 10% de la pobreza, la máxima pobreza en el área urbana y un 42% en el área rural, es decir, una gran cantidad de pobreza que no ha sido atendida por este régimen. Entonces hay ausentismo en la atención en las necesidades de la población, en las necesidades de la ciudadanía, en educación, en salud, específicamente en salud, en la generación de empleo, en la generación de atender, en la generación de la falta de obra pública. Todas esas circunstancias queda debiendo el gobierno nacional. Doctor, y frente Cartuche, a eso... quisiera conocer su opinión también sobre la presencia de Pachacuti en la vida pública nacional. Aparentemente es la impresión que nos da. Hay un silencio casi sepulcral. Es muy esporádica la presencia de alguno de los miembros de Pachacuti haciendo noticia. No hemos escuchado declaraciones, pronunciamientos de Pachacuti más allá de lo que se dio en el marco del paro nacional. ¿Qué pasa con la dirección de Pachacuti? ¿Hay un trabajo orgánico de Pachacuti? ¿Hay una posición con respecto a lo que está sucediendo? ¿Y qué condiciones piensa usted, tratando de globalizar la idea sobre lo que está pasando en Pachacuti, pondría este movimiento para participar en un eventual frente político sin perder su identidad indígena y territorial? En primer lugar, el movimiento Pachacuti tiene que actuar de manera autónoma. Políticamente tiene que actuar de manera autónoma. Nosotros no respondemos a otros partidos políticos, tenemos nuestra propia dirigencia y nuestra propia vocería. La falta de esta vocería es justamente que tenemos que hacer una reingeniería interna, un debate interno, y estamos en esa evaluación interna, porque sí ha faltado mayor presencia en tener una posición bien política frente a este régimen. ¿Qué significa ese silencio, esa ausencia? Esa ausencia significa de que nosotros en estos momentos estamos haciendo una evaluación a nivel de la organización política y a nivel también de las organizaciones sociales que son el brazo político. Hay que hacer una evaluación a las acciones de los dirigentes de la CONAI, hay que hacer una evaluación a las acciones de los dirigentes de Ecuadunari, que en este momento están en funciones prorrogadas y que nosotros estamos exigiendo inmediatamente que se convoque a un congreso regional para cambiar la dirigencia y de esta manera ir potenciando nuestra posición firme frente a este régimen que ha faltado esa vocería. ¿Por qué no hay vocería? Hay que ser muy claros. Por ejemplo, dirigentes del Ecuadunari, es la esposa quien es la asambleísta hoy que está bailando con ADN, pues eso es que hay estas faltas de pronunciamiento, o sea, no tiene la capacidad. ¿La esposa de quién, si puede ser específico? ¿A quién se refiere? El presidente del Ecuadunari. O sea, son esos tipos de dirigentes que tienen ese vínculo con el gobierno, no pueden hacer esta posición. Por eso nosotros tenemos que hacer esta evaluación y esta depuración interna para tener el posicionamiento más claro y no estar jugando con las decisiones de las bases, tampoco tomando decisiones personales, ni estar jugando con el gobierno nacional y con la organización social. Es por eso esta depuración. ¿Le dejó la presencia, las fotografías, el despliegue periodístico que se dio sobre esa visita de Lourdes Tibán a Marcela Aguiñaga, que de alguna manera fue el grano de arena que faltaba para que Marcela Aguiñaga se separe de la Revolución Ciudadana? ¿Qué lectura le dejó a usted? Bueno, en primer lugar, para mí la lectura es muy clara. Es una decisión personal, no es una decisión colectiva que ella haya tomado para ir a estar en las reuniones que dice ella ser unas reuniones de autoridades seccionales. Es una decisión personal, pero no es una decisión del movimiento. Y ahí también tenemos que entrar en un proceso de evaluación para ver con quiénes vamos a alinearnos, con quién vamos a acercarnos. Hay que hacer una evaluación de las autoridades que han sido electas y que están terminando su periodo para ver si es factible o no es factible la reelección, si es posible o no es posible, o podemos contar con nuevos cuadros, porque hay que tomar en consideración también que hay que hacer una innovación política en el movimiento
Pachacuti, y eso hemos venido exigiendo nosotros, que no puede estar los que ya han estado de autoridades, ya han estado de asambleístas, ya han transcurrido un tiempo en calidad de autoridades, tienen que hacer un paso al costado para generar nuevos liderazgos, porque no queremos caer en una situación de cacicazgos, porque eso destruye el movimiento indígena y el movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti es diverso y genera cambios, genera nuevos liderazgos, y en ese trabajo tiene que salir con decisión de las organizaciones, con decisión de las bases. Es lo mismo que pasa en las organizaciones como CONAI, Ecuarunari, Confeniai y COISA. ¿Para qué? Para poder hacer esa generación de nuevos líderes que tengan un posicionamiento bien claro y no de entreguismo a cualquier régimen que nos presente. Ahora, Ángel, en todo este contexto, ¿cómo está la relación también entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE y Pachacutic, su brazo político? En los últimos tiempos ha habido serias discrepancias, conflictos también. Sería importante conocer cómo se está manejando y cómo se está dando esta relación entre el movimiento indígena y su brazo político. Hay que tomar en consideración, si hay un quiebre relacional de dirigentes, no es con la decisión de las bases, o sea, habrá ciertos intereses que tengamos que evaluar, pero somos las bases quienes tomamos las decisiones, no los dirigentes. Los dirigentes son nuestros mandantes, nos hemos mandado nosotros que cumplan las funciones, por lo tanto, tienen que someter a la decisión colectiva. En este sentido, estamos en procesos de evaluación, tanto a nivel del movimiento Pachacuti como un brazo político, tanto a nivel de las organizaciones. Hace unos días se convocó a un Consejo Nacional Político y ustedes son testigos de que ese consejo no se pudo instalar por ausencia de participantes. ¿Y por qué se da esa ausencia de participantes? Porque no hay una convocatoria seria, porque no hay una convocatoria con decisión para hacer este tipo de evaluaciones. ¿Cuántos asambleístas le quedan a Pachacuti luego de la expulsión de los que están conformando este supuesto bloque? En este momento son los 6 que están expulsados del movimiento Pachacuti y que no podrán hacer uso de nuestro discurso. ¿Cuántos legisladores tiene Pachacuti? Tenía 9. De los 9 retiraron 6 que están expulsados y quedamos con 3. ¿Nos puede dar sus nombres? Está Mariana Yumbay, Dina Farinango y el compañero de Cotopaxi. Entonces, son los 3 que han sido coherentes con nuestra visión y también están en procesos, participando en los procesos de ingeniería política que estamos haciendo en el movimiento. Quisiera preguntar cómo se asegura Pachacuti de que estos 3 representantes que le quedan en la asamblea respondan efectivamente a las bases y no a intereses coyunturales. Bueno, ya lo han demostrado, han estado en territorio, hemos hecho las evaluaciones necesarias, están trabajando con acercamiento territorial en las provincias. Y eso es importante porque nos están informando de qué es lo que están haciendo, cuáles son las limitaciones que tienen en la Asamblea Nacional. No olvidemos de que la Asamblea Nacional está cooptado por el movimiento ADN y no permite, obviamente, incorporar procesos de fiscalización, procesos de leyes. Entonces, todas esas cosas nosotros estamos informando y recabando información para también hacer un pronunciamiento como movimiento y como organización política y exigir acciones más de fiscalización en la Asamblea Nacional. No puede ser una Asamblea Nacional que impida que sean fiscalizadas las acciones como, por ejemplo, este rato, han venido impidiendo los procesos de fiscalización. Y una Asamblea Nacional no puede funcionar de esa manera en un país democrático como el nuestro. ¿Cómo planean recuperar credibilidad ante sectores que sienten que el movimiento Pachacuti se ha alejado de las bases? Yo no creería que estamos alejados de las bases. Esa es una lectura equivocada. A nivel nacional así pero se si ve. Nadie va a una convención, ¿cómo se explica? Bueno, eso es en la cuestión de la CONAI. O sea, la CONAI llamó a una convención, a una asamblea, a un consejo ampliado nacional, y es la CONAI que no ha podido, con sus regionales, poder convocar a las organizaciones de base, más no el movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti aún no ha convocado a su proceso de convención. Pero en todo caso, hay una gran crisis en el movimiento indígena, abogado Cartuche. ¿Qué visión tiene usted sobre el futuro de la política indígena en Ecuador en este escenario de fragmentación, crisis de representación, mientras por el otro lado, en la política regional, la derecha y la ultraderecha va ganando grandes espacios? El juego de la derecha ecuatoriana ha sido de entregar migajas, prebendas al movimiento indígena con el fin de que está atendiendo las necesidades sociales.
Y eso en territorio hay que dar a entender de que eso no es la solución del problema económico, no es la solución de la pobreza. Y en ese caminar estamos los dirigentes quienes estamos al frente del movimiento Pachacuti en territorio, porque no podemos nosotros permitir que nuestra histórica lucha hoy sea solucionada con entrega de migajas. No estamos para recibir migajas, sino necesitamos políticas claras de solución a la pobreza, a la miseria, a la migración, en educación, en salud. No existe eso, o sea, ahí es evidente que no existe salud, no existe calidad de educación, no existe obra pública, no existe generación de empleo. Entonces nosotros estamos debatiendo en las comunidades, debatiendo en los territorios, pero frente a ello también enfrentamos este fraccionamiento por entrega de estas prebendas. Hay dirigentes que se han entregado en cuerpo y alma a la derecha ecuatoriana. El señor Guatemala, antes que pretendía ser presidente de la CONAI, hoy está entregado y trabajando, pero obviamente es un sector que no representa a la mayoría, que no representa a la voz del movimiento indígena. Nosotros vamos a cuidar y vamos a trabajar de que el movimiento indígena retome la histórica lucha, retome todo lo que es un proceso organizativo de las bases. No podemos alejarnos de las bases como dirigentes y dejar al libre albedrío para que las comunidades sean utilizadas por la derecha ecuatoriana en la entrega de estas prebendas que quieren entregar así a pocas personas en desmedro de toda una comunidad que vive una necesidad en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de generación de empleo, la educación, todas circunstancias. Entonces, se está abriendo un debate muy amplio para, obviamente, en cada territorio ir debatiendo estos tipos de cosas. Pero también hay que reconocer que existen estos fraccionamientos, este debilitamiento. Pues a futuro tenemos que construir un gran frente unitario de ciudadanos, más allá de hacer un frente con los partidos políticos. Tiene que ser un frente ciudadano que sentimos esta necesidad, que sentimos estas necesidades de cambio, que tiene que haber un cambio generacional en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de los liderazgos políticos, en el ámbito de la organización social. Bien. Esos debates estamos llevando a las comunidades y a nuestros territorios. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana, abogado Cartuche. A usted muchas gracias, un abrazo y unas lindas navidades también para el pueblo cuencano y el pueblo asayo y a Antena 1. Gracias, igualmente para usted. Declaraciones del abogado Ángel Cartuche. Él fue candidato a la Asamblea y es miembro directivo aquí en la provincia de La Suay del movimiento Pachacutic. Son las 8:01.